Dice, un cordial saludo de Simón Pedro. O sea, es Pedro el que está escribiendo. Dice, un cordial saludo de Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. O sea, me encanta. Siempre le digo, no lee la Biblia, cuando usted la lee detenidamente, usted puede notar algunos detalles que tal vez a otros se le escapan, pero que usted lo ve, pero esto tan bonito. Mire que aunque ser apóstol de Jesucristo, como lo era precisamente él, Pedro, el apóstol Pedro, pero él tiene que decir, tiene que poner antes de apóstol, él tiene que decir soy siervo. O sea, y esto realmente es importante porque muchos lastimosamente a veces el cargo que tienen se les convierte como en algo tan grande y ellos como que se dejan engrandecer tanto por los cargos que se les olvida que antes de tener cualquier cargo dentro de la iglesia, lo que nosotros somos es siervos de Cristo. ¿Sí? Por eso es que algunos andan como tan encumbrados, como que incluso hasta, decía alguna vez, hasta cambian su manera de hablar, su manera de caminar, y entonces ellos se muestran como tan solemnes ante los demás y como, déjenme usar esta expresión, haga de cuenta como que hoy es sábado, como tan inmaculados. No, ellos son la excelencia en todo. Y entonces, y parece como que ellos no se untan de lo de los demás. Parece que las faltas que tienen los seres humanos, a ellos no les alcanza a salpicar, porque ellos, le decía, ellos están en otro nivel. Pero sabe que el apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro, él tiene que decir, sí, yo soy apóstol de Jesucristo, pero antes de ser apóstol soy siervo. Y hermano, que no se nos olvide ello. Y créalo que una persona que tiene siempre esto presente, hermano, va a caminar de una manera diferente, va a hablar de una manera diferente, va a vivir de una manera diferente. ¿Por qué? Porque él reconoce que somos siervos de Cristo. Hermano, que nosotros estamos sujetos a Él, que el Señor es Él. El apóstol Pablo, él decía, porque no nos predicamos a nosotros mismos. A veces el predicador habla tanto de sí, de cómo Dios le usa, de cómo Dios le respalda, de cuando yo hablo, de cuando yo oro, de cuando yo impongo las manos, de cuando subo, de cuando bajo. Pero dice la posibilidad, pero nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, lo anunciamos y hablamos de Él como el Señor. De nosotros lo que decimos es que somos sus siervos, pero nuestro mensaje está enfocado en Él. Él es el Señor. Sí, por eso le decía, me encanta esta expresión aquí del apóstol Pedro, que dice un cordial saludo de Simón Pedro y dice siervo. Y ojalá, yo no sé cuánto esta mañana quieran escribir ahí, diga yo soy siervo de Cristo. Sí, yo soy siervo, dice siervo y luego se dice y apóstol de Jesucristo. Y ahora dice a todos los que comparten, les dice, una fe tan preciosa como la nuestra, por nuestro Dios y Salvador, Jesucristo es justo. Bueno, aquí lo dice de esta manera. Entonces, él reconoce lo que decía en el devocional anterior, de que esta fe que nosotros tenemos es una fe preciosa. Y sabe, y qué bueno que usted pueda entender que lo que nosotros creemos es algo especial. ¿Por qué razón? Porque decía, nuestra fe no está fundada en otros,
sino que nuestra fe se halla fundada en Dios. Es Dios allí donde nuestra fe se halla, o sea, nuestra fe está depositada es en el Señor Jesús. Decía que lamentablemente hay personas que han tergiversado lo que la Biblia dice o le han dado una interpretación diferente a la palabra de Dios, queriendo mostrar que la fe nuestra no está tanto en el Señor Jesucristo, sino más bien en los hombres. Y hay personas creyendo en los hombres. Y vea, yo le digo, ojalá usted pueda entender lo astuto que es el enemigo. Créalo que sí, lo astuto que es. Usted cuando lee la Biblia, usted ve que en el Antiguo Testamento, las personas, el mundo, claro, se carecía de conocimiento. Y aunque el pueblo de Israel, ellos adoraban al Dios verdadero, al único Dios. Ellos adoraban solamente a Dios y ellos oraban a Dios. Pero las demás naciones, ellos tenían ídolos. Y entonces ellos hablaban de otros dioses. Y ellos le rendían culto y todo ello a sus dioses. Pero sabe que ahora cuando hemos llegado al Nuevo Testamento, que pues en ese tiempo también existía la idolatría, pero el pueblo de Israel siempre ellos adoraban al único Dios. Sabe que luego, siglos más tarde, el diablo se las ingenió y dijo, oiga, el ser humano es dado a adorar a otros que no sean Dios, pero ya como que ellos no me creen el cuento de que hay otros dioses. Y entonces el diablo ya en su astucia, él dice, el ser humano ya no me cree. Y si yo le hablo de otro Dios por allá y le digo que le ore a ese Dios, que le haga un altar, que haga una imagen de otro, él no lo va a hacer. Entonces sabe que el diablo en su astucia le ha cambiado los nombres a sus ídolos. Y entonces les cambió el nombre. No, mire, es que esta imagen, esto no es otro Dios, le dice el diablo, esto no es otro Dios. Esta es la imagen de San Pedro. Y entonces, y mire, y San Pedro, el apóstol Pedro, no, el apóstol Pedro, un hombre de Dios. O dígame si no lo era. Entonces la persona dice, sí, pues Pedro era un hombre. Bueno, entonces mire, ¿qué problema hay que usted le haga culto a él? ¿Qué problema hay que usted le ore a Pedro? Y mire, y el otro le dice, no, mire que esta mujer es María. Y esta era la mamá del Señor. Imagínense, y no era justa ella. La Biblia dice que esta mujer halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces mire que ya no es la imagen allá de una figura con cachos y un dios allá pagano, sino que ahora se lo presenta y le dice, vea, es que este es el San, yo no sé qué, y le coloca nombre allá. Y mire que aparece en la Biblia, o mire que aparece en la historia. Y entonces, y el ser humano que no ha entendido que ante el único que se debe de arrodillar es ante Dios, y al único que le debe de dar culto es a Dios, y al único que le debe de pedir es a Dios. Como el ser humano no se graba esto en la cabeza, entonces allá está horas allá frente a María supuestamente, frente a Pedro supuestamente pidiéndole, a ver, Pedrito, usted que tiene las llaves, ábrame esa puerta, Pedro, usted por favor ayúdeme, Pedro. Y le está clamando a un hombre que, bueno, lo que decía la vez anterior, personas que murieron, personas que están, e incluso la Biblia habla de los que mueren como que están durmiendo. Y ellos no han sido resucitados todavía, y no lo han sido. Y usted grábese eso, porque la Biblia declara de que todavía ellos no han sido resucitados. Y entonces, y ahora, y si ellos no estuvieran muertos, entonces, pues, ¿por qué la Biblia habla de resurrección? ¿Para qué los va a resucitar si nunca
aparentemente nunca murieron. Pero la Biblia en repetidas ocasiones habla de los que duermen en el polvo de la tierra. Y le citaba un texto donde el Señor dice, y yo le resucitaré en el día postrero. La resurrección no se ha dado, pero Él está orándole a un muerto. Y Él le está orando, y a pesar de que ese muerto en vida, sí, era un hombre de Dios, era un hombre fiel, fue alguien que le sirvió a Dios, pero ¿por qué no entendemos de que Él está muerto? ¿Por qué no entender ello? ¿Por qué no entender de que los muertos, la Biblia dice, nada saben? Su memoria es puesta en el olvido, su amor y su odio, dice, fenecieron ya. Dice, y nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. El otro por allá dice, no, pero es que allá se reunieron unas señoras allá y comenzaron a invocar a los muertos, y el muerto llegó y el pariente de la mujer que había fallecido por allí se apareció. Y claro, y la persona no entiende que todo eso lo hace el diablo para seguirlos engañando, para seguirlos confundiendo, para hacerles creer que sí, que es el familiar que está muerto. Entonces el otro dice, si ve que los muertos, uno le puede clamar a los muertos. Pero eso se da por la ignorancia, porque no tienen una fe tan preciosa, dice el apóstol, una fe tan preciosa como la nuestra. Entonces nosotros debemos de tener esa fe verdadera, esa fe limpia, esa fe que está puesta directamente en el Señor. Usted no necesita de otro. Lo que decía la vez anterior, pero algunos dicen, hermano, pero es que en las bodas de Caná de Galilea, ellos necesitaron de María para que María les ayudara. Entonces, pues hoy también los que necesitan de Dios, pues se pueden acercar a ella. Pero no entendemos la diferencia. En ese momento, ellos pudieron buscar a María, y ellos pudieron que María en ese momento les ayudara por un pequeño detalle que tal vez algunos no perciben. Y es que en ese momento María estaba viva. Entonces, María estaba viva y pues en ese momento lo podía hacer. Y usted dice, pero es que los apóstoles, el apóstol Pedro llegó y encontró un enfermo, y entonces y a ese enfermo él le invocó el nombre del Señor Jesús y el Señor lo sanó. Entonces Pedro nos puede ayudar. Y a ese hombre, venga, le leo en la Biblia, mire que a ese hombre Pedro lo ayudó, sí, pero porque Pedro estaba vivo. O sea, nosotros debemos entender, no podemos, la verdad, uno no puede ser, déjeme usar esta expresión, sé que es muy fuerte, pero uno no puede ser tan ignorante de no entender la diferencia, de no entender que en ese momento Pedro estaba vivo o María estaba viva, o como decía, el caso de Andrés estaba vivo y podía hacer algo, pero que ahora es diferente. Y entonces alguien dice, hermano, pero nosotros hoy en día, mire que si hablamos del Señor Jesús, el Señor Jesús también murió. Pero aquí está la diferencia, de que el Señor Jesucristo, aunque murió, el Señor Jesucristo resucitó. ¿Sí? Y mire la exposición que el apóstol Pablo hace escribiéndole a la iglesia de Corinto en la primera de Corintios capítulo 15, donde habla acerca de la verdad respecto a la resurrección. Y él tiene que decir, hermano, aunque algunos dicen que no hay resurrección de muertos, dice, si no la hubiera, dice, nuestra fe sería vana. Estaríamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué razón? Porque, hermano, le estaríamos orando a alguien que está muerto. Y porque ellos entendían que cuando una persona moría, en ese momento, una persona muerta, nada puede hacer. Y eso es lo que él explica allí. Y él dice, pues si no hay resurrección, pues entonces Cristo no resucitó, dice, y nuestra fe es vana. Dice, y aún estamos en pecado.
Entonces, ¿por qué? Porque el que una persona muera significa que ya no va a poder tener parte en lo que se hace debajo del sol. Es lo que la Biblia dice. Por eso le decía, la Biblia dice, los que duermen en el polvo de la tierra. Ya hasta que no sea resucitado, dígame, ¿cómo le va a ayudar a usted? Pero el Señor Jesús resucitó. Esa es la diferencia. ¿Sí ve? Entonces nosotros le clamamos a alguien que Él está vivo. Algunos malinterpretan. Yo les decía, pero yo trato de alguna manera como de sembrar algo en ustedes, porque esto no puede ser un estudio tan profundo debido a que el tiempo no nos da. Pero algunos dicen, pero es que el Señor Jesús dijo que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y entonces dice, pero ¿cómo así? Entonces ellos están vivos. Dice, para Dios vive. O sea, el hecho de que la persona esté muerta, digamos, para nosotros los seres humanos, la persona murió. Pero mire usted que cuando el Señor Jesús iba hacia la casa de Jairo, que Jairo, él vino, le pidió que su hija estaba enferma, y cuando él iba, de pronto alguien vino de la casa de Jairo y le dijo, no, Jairo, ya no moleste. Le dijo, no moleste más al maestro, ya no va a poder, ya se le hizo tarde, mire, ya no puede hacer nada, tu hija ha muerto. Y sabe que el Señor lo que dice, no, o sea, eso no es muerte para él. O sea, ¿qué es lo que el Señor interpreta allí? Que la persona es como dormida. Entonces, y por eso la Biblia dice, los que duermen en el polvo de la tierra. Y si el Señor se acercó y el Señor fue como que la despertó. Entonces, nosotros debemos entender de que, claro, para Dios todos, o sea, no es que la persona murió y se acabó todo, no, está dormido, pero ahí en ese dormir, yo tengo que entender que aunque Él vive para Dios, en el caso de nosotros, para nosotros no podemos acudir a un muerto porque Él está durmiendo, digámoslo así. Pero hermano, está durmiendo, algunos dicen, está en condenación. Y algo que de pronto algunos no comprenden es que la persona, para ser condenada, la persona tiene que ser juzgada. Y entonces alguien dice, no, es que murió y se fue para el infierno. No, así no es. La persona, para poder ser condenada, escúcheme eso, la persona tiene primero que ser juzgada. Entonces, por eso la Biblia dice que cuando se llega el día de la resurrección, unos saldrán a resurrección de vida y otros continuarán en condenación. No, dice, vendrán a resurrección de condenación. O sea, él no estaba todavía condenado. Por eso no había sido aún juzgado. O sea, no es que se murió y ya se fue al tormento allá. Entonces, algunos toman las parábolas, y por eso alguna vez yo les decía a ustedes que las parábolas no tienen como propósito definir doctrina, sino ilustrar las doctrinas. Y hay parábolas que a veces las personas las toman tan literal que no entendemos que es una parábola. Y no entendemos qué era lo que el Señor quería transmitir a través de ellas. Entonces, algunos dicen, no, es que murió y de una fue a condenación. No, lo que el Señor quiere mostrar que es que el que muere en pecado ya no hay, o sea, ya no hay vuelta atrás, ya no puede pasar de un lugar de condenación a un lugar de vida, un lugar de bendición. Pero le digo, algunos toman las parábolas y entonces las toman, no, como que eso es algo literal, y gastaríamos mucho tiempo analizando, creo que invertiríamos muy bien nuestro tiempo analizando las parábolas para que entendamos que ellas lo que hacen es darnos una ilustración. Hay quienes toman las parábolas tan al pie de la letra, escúcheme eso, tan al pie de la letra, que terminan dando aplicaciones que son incorrectas. Mire para un ejemplo, que ustedes, hermanos, no entiendo cómo eso puede darse.
Pues mire el ejemplo de cuando el Señor dio la parábola del juez injusto y una viuda que se acerca al juez y le pide que le haga justicia. Si yo tomo esa parábola de manera literal, y entonces yo digo, sí, ya entiendo la parábola. El juez me representa a Dios, la viuda, entonces es el ser humano que está necesitado. Y entonces el ser humano se está acercando a Dios, pero Dios no le quiere hacer justicia. Y entonces, ¿por qué no? Porque dice que el juez era injusto. O sea, que eso le define a usted de que Dios es injusto. No, la parábola lo que le está hablando es de otra cosa. ¿Sí ve? Entonces, usted no puede, le digo, analice muy bien esto. Usted no puede tomar las parábolas para definir la doctrina y para usted decir, sí, esto es así. Mañana usted ya tiene un sermón para predicar. Usted vea, la Biblia dice que Dios, Él es injusto porque Él habló esta parábola y se comparó con un juez injusto. No, lo que el Señor estaba mostrando allí, estaba haciendo como un paralelo. Y estaba mostrando, si esa mujer que le clama a un juez que es injusto y él termina haciéndole justicia, aunque él es injusto. Imagínense en el caso de ustedes con Dios. O sea, con Dios va a ser muy diferente. Hermano, y esto nos tiene que a nosotros motivar en nuestra fe, porque tenemos que entender que con Dios es muy distinto. Cuando yo le clamo a Dios, no le estoy clamando a alguien que me ignora, no le estoy clamando a alguien que no tiene misericordia, no le estoy clamando a alguien a quien no le importa mi problema. Por eso le digo, si usted lo interpreta esa parábola como y usted le coloca nombre, este es Dios, este es el pecador, usted dice, claro, a Dios no le interesan mis problemas. Porque ese juez, mire que ese juez, él dijo, yo ni temo a Dios. Entonces usted dice, no, es que en Dios ni siquiera hay temor. No. Tenga mucho cuidado, deténgase ahí. ¿Sí? Entonces las parábolas, una expresión que se ha usado mucho es, las parábolas no definen doctrina, ellas ilustran, escúcheme bien, ellas ilustran la doctrina. Pero la doctrina es presentada de manera clara a través de la palabra de Dios. Ya, eso yo lo debo de entender. O sea, la doctrina está clara. ¿Qué está claro? Que nosotros al que debemos de buscar y en quien debemos de poner nuestra confianza es en el Señor Jesucristo. Es a Él. Si usted está creyendo en otro, si usted tiene altares en su casa y usted le tiene altares a hombres, que usted me dice, hermano, es que este hombre era un santo. Vea, usted es un idólatra, aunque diga que no. Porque a muchos le dicen, no, es que usted no es idólatra, porque usted es idólatra si la imagen que usted tiene allí tiene cachos. Si esa imagen tuviera cachos y fuera la imagen de un demonio, usted sería un idólatra. Pero le dicen, mire esa imagen. Y entonces le hacen la figura de la mujer así toda compasiva. No, es que ¿cómo era la cara? A ver, pongamos la carita ya. Y entonces esa mirada de madre, y entonces el otro dice, ay, este no me da miedo, mire la virgencita acá. Pero sucede que le está rindiendo culto a una criatura antes que al Creador. O sea, usted está adorando y aunque usted diga, es que yo no le adoro, yo solamente le hago culto. O sea, no, yo no estoy adorando, yo solo le hago culto, le pido, le doy gracias, tiene más relación con esa criatura, digámoslo así, con ese ídolo, tiene más relación que con el mismo Dios. Eso es idolatría. Esa no es una fe preciosa. Hermano, la fe preciosa es cuando usted pone su mirada en Dios. Cuando usted confía es en Dios. Esa es la fe preciosa. Déjeme y le sigo leyendo porque ya se me está acabando el tiempo. Entonces dice, como la nuestra, tiene que decir la fe como la nuestra. ¿Cómo debe de creer usted?
Hermano, como creyeron los apóstoles. Sí, usted debe de creer como creyeron ellos. Yo a alguien alguna vez, yo les comenté que alguien me llamó y dijo, vea, don Jairo, es que yo soy de tal religión, ¿a usted no le gustaría que tuviéramos un debate y público? Y le dije yo, vea, los espectáculos, a mí esas cosas no me interesan. Pero si usted quiere hablar, hablemos con mucho gusto, no tengo inconveniente. Le dije, muéstreme a través de la palabra de Dios, donde la Biblia diga de que los apóstoles le hacían culto a María. Le dije, yo sé lo que la Biblia habla acerca de María, que era una mujer piadosa, que Dios la escogió para a través de ella venir y manifestar. Eso lo conozco y lo conozco muy bien. Pero lo que yo quisiera es que usted me mostrara a través de la palabra donde los apóstoles cuando se reunían decían, bueno, vamos a hacerle culto a Dios, pero vamos a hacerle culto a María. Imagínense, hermano, ellos la tenían en ese momento viva. Ella estaba viva. Si a María había que hacerle culto, era precisamente, o es que tiene que morirse para que le hagan culto. ¿Ah? Le dije, no, pues muéstreme en la Biblia, donde la Biblia dice que ellos se reunían y llamaban a María y decían, vea, ella es nuestra mediadora porque Dios se manifestó en carne a través de ella, a través de su vientre. Vean a María, adoren a María, todos a ver, levanten las manos, honren a María. No, eso en la Biblia no está. E incluso cuando el diablo se acercó al Señor y le dijo, vea, te voy a dar todos los reinos del mundo si te postras y me adoras. El Señor le dijo, no, Señor. Le dijo, al Señor tu Dios adorarás. ¿Y cómo es que dice? Ay, hermano, como que se nos olvidó la otra parte del texto. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. Escúcheme bien, a Él solo, usted a nadie más, que el otro venga y me diga es que yo soy muy santo. Olvídese, a Él solo, a Él. Hermano, ¿por qué no entendemos esa palabra tan sencilla? A Él solo, a nadie más, a Él solo adorarás y a Él solo servirás. Es lo que dice la Biblia, hermano, yo no me estoy inventando aquí algo. Y le decía yo a la persona, me decía, yo le voy a mostrar en la Biblia. Me decía, pero acépteme un debate. Le dije, usted, pues lo que me va a decir es un debate, ¿por qué no me da un adelanto? ¿Por qué no me muestra un pedacito acá? De pronto es que eso está en la Biblia y pues yo he sido muy descuidado y no lo he leído. Hermano, no, eso no está en la Biblia. La Biblia no presenta de que la iglesia primitiva adorara a Dios, pero aparte de a Dios adoraba. Entonces se murió Pedro y síganle pidiendo y y ahí siguieron clamándole a los muertos. No, eso no es doctrina bíblica. Usted dice, hermano, pero eso lo dijeron tiempo después. Claro, el apóstol Pablo dijo, yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Cuándo? 20 siglos después de mi partida. Entonces, mire que ya eso, hermano, eso estaba más que advertido. Incluso le dijo, vea, de entre vosotros mismos se levantarán quienes hablarán perversidades. Y dígame si no es perverso llevar las personas a que no oren a Dios, a que no se acerquen a Dios, sino más bien a que honren y le den culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces, una idea, le digo, ya con esto termino porque el tiempo se me acabó, una idea absurda que muchos han tenido es que la idolatría es idolatría si al que usted le está haciendo culto no aparece en la Biblia o no es un hombre santo que la iglesia haya dicho que es un hombre santo. Imagínese usted esa perversidad. Entonces la iglesia viene y ellos se ponen a revisar y dicen, vea, Julanito de tal, él era muy bueno.
Y hasta que la iglesia no dice, sí, lo declaramos santo, la iglesia de ellos dice, lo declaramos santo, entonces cuando lo declaran santo, ahí sí le pueden hacer culto a ese santo, háganle culto, busquen, clamen, sírvanle a ese santo. Hermano, esos son doctrinas erróneas. Entonces nosotros debemos de cuidar. ¿Qué es lo que dice? Un cordial saludo de Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Dice, a todos los que comparten una fe tan preciosa como la nuestra. Mi hermano, debemos de preguntarnos en esta mañana, ¿cómo creo yo? ¿Qué es lo que creo yo? ¿Yo creo lo mismo que creyeron los apóstoles o yo estoy creyendo en doctrinas de hombres? A eso hay que prestarle atención.